Mi nombre es Carolina Ramos y voy a hablar sobre cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia. La crítica a la democracia por parte de la Escuela Austriaca no se refiere precisamente al rechazo del principio de gobierno, sino más bien para advertir los riesgos de utilizar esta herramienta para el control colectivo desde lo individual. Bastiat menciona que cuando se utiliza la ley para imponer la voluntad de la mayoría y no se protegen los derechos individuales, ésta se pervierte. Afirma que la democracia puede otorgar legitimidad a políticas injustas solo porque cuentan con el respaldo mayoritario. Para Bastiat, el derecho no emana de la voluntad colectiva, sino de los principios naturales e inalienables. Por otro lado, Juan Carlos Kachanovsky analiza cómo los políticos en democracia persiguen resultados inmediatos para ganar elecciones, mas no para beneficiar a largo plazo a la sociedad. Esto lleva al gasto público excesivo y a la distorsión del mercado. Por otro lado, Loudon Lachman sostiene que el conocimiento está disperso en millones de personas y que ningún gobierno, ni siquiera democrático, puede acceder a toda la información necesaria para tomar decisiones óptimas. La democracia, al concentrar las decisiones en representantes políticos, asume erróneamente que es posible planificar desde el centro, y esto desconoce la fuerza del orden espontáneo generado por la interacción libre de los individuos en el mercado. Para la escuela austriaca, la democracia debe estar subordinada al respeto de los derechos individuales y al libre mercado. Mi nombre es Dayana Torres. A continuación les voy a hablar sobre la pregunta: ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre su monarquía? La escuela austriaca valora la importancia del individuo y su capacidad para actuar en función de sus propios intereses. Por lo tanto, cualquier sistema político que impida esto podría ser visto negativamente. También creen en la importancia del libre mercado, donde las personas puedan intercambiar bienes y servicios sin interferencia del gobierno, ya sea una monarquía o cualquier otro sistema. También es fundamental que existan los derechos de propiedad claros. Esto significa que las personas deben tener la seguridad de que lo que poseen les pertenece y puedan usarlos como deseen. Si una monarquía interviene demasiado en la economía, por ejemplo, controlando precios o regulando excesivamente, esto puede causar problemas económicos. Los austriacos argumentan que entre menos intervención haya, lleva a mejores resultados. ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía da para defender la monarquía? Se centra en la libertad individual y el libre mercado como fundamentos para la prosperidad económica y social. La Escuela Austriaca de Economía no suele defender explícitamente la monarquía como sistema político, más bien se centra en la libertad individual y el libre mercado como fundamentos para la prosperidad económica y social. Los exponentes clave como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek sí expresaron preferencias por la democracia representativa, pero no como un sistema intrínsecamente superior a la monarquía, sino como un medio para proteger la libertad individual. La Escuela Austriaca de Economía en sí misma no defiende la monarquía como sistema de gobierno. Sus argumentos se centran principalmente en la economía de libre mercado y la importancia del individualismo metodológico. No existe una postura oficial de la escuela austriaca que favorezca la monarquía sobre otras formas de gobierno. Cualquier asociación entre la escuela austriaca y la monarquía es una interpretación errónea o una extrapolación de ideas individuales. Algunos autores que se identifican con la escuela austriaca podrían argumentar a favor de la monarquía basándose en ideas de estabilidad política o eficiencia en la toma de decisiones. Por eso, no representa una posición unificada de la escuela. El mensaje de Bastiat es muy iluminador. Ya hemos creado la forma de ser y de organización de la vida pública que él aborreció. El Estado es la fricción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás. Escuchemos sus advertencias.
¿Cuál es la tesis de la escuela austríaca sobre la democracia? La escuela austríaca ve con desconfianza la democracia moderna porque cree que muchas veces se usa para justificar el control del Estado sobre la economía y la propiedad de las personas. Según esta visión, cuando los políticos buscan votos, tienden a gestar más, a endeudar más el país y tomar decisiones pensando en corto plazo y no en el bienestar o largo plazo. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la escuela austríaca de economía para su crítica a la democracia? Uno, promesas vacías de voto. En la democracia, los políticos suelen prometer cosas que no pueden cumplir, solo para generar elecciones. Esto lleva a gastar más, a endeudar más el país sin pensar en el futuro. 2. El Estado para quitar y repartir. Cuando una mayoría puede votar sobre el dinero y la propiedad de todos, se corre el riesgo de que se use el poder del Estado para quitarle a unos vías de impuestos y darle otros beneficios, aunque no sean justos. 3. El corto plazo versus largo plazo. Los políticos tienen mandatos cortos, así que toman decisiones pensando en lo inmediato, no en lo que conviene a largo plazo. Eso puede dañar la economía con el tiempo. 4. Pérdida de la libertad individual. La escuela austríaca cree que cada persona debe tener el control sobre su vida y sobre su propiedad, pero en democracia muchas veces se decide por la mayoría que pueden o no pueden hacer los individuos, e incluso sin su consentimiento. Quinto, el mercado funciona mejor sin interferencias. Los austriacos confían de que la economía se organiza mejor sola, a través del mercado libre. Cuando los gobiernos democráticos intentan dirigirla, suelen empeorar las cosas. Punto número 3. ¿Cuál es la tesis de la escuela austríaca de la economía sobre la economía? La escuela austríaca, a través de Hans Hermann, sostiene que la monarquía puede ser mejor que la democracia desde un punto de vista económico. La idea principal es que como monarca herede el poder y piense a largo plazo. Tienen más incentivos para cuidar la economía y respetar la propiedad privada, a diferencia de políticos democráticos que suelen gastar en exceso para ganar votos. El rey no depende de elecciones ni promesas populistas, aunque se defiende en la monarquía como sistema ideal. Cuarto punto. Cuando los argumentos de la escuela austríaca de economía para defender la monarquía. Piensa a largo plazo. El rey hereda el poder y quiere dejar un buen legado a sus hijos, así que cuida más los recursos del país, no gasta en forma indiscriminada, impulsiva, como suelen hacer los políticos que están por poco tiempo en el poder. 2. No necesita comprar votos. Con el monarca no se presentan elecciones, no tiene que comprometer subsidios ni hacer gastos excesivos para ganar apoyo de los ciudadanos. Esto evita políticas populistas que dañan la economía. 3. Respeta más la propiedad privada. En teoría el rey ve al país como suyo, así que tienen incentivos para no destruirlo ni exprimir a sus ciudadanos con impuestos en cambio. 4. Hay más estabilidad. La monarquía puede ofrecer reglas más estables y duraderas. En democracia las leyes cambian constantemente según el gobierno de turno y lo que genera incertidumbre económica. Punto quinto. ¿Qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Monarquía y propiedad privada. Para autores como Hans Hermann, la monarquía se parece más a la propiedad privada que a la democracia. La idea es que el rey posee el Estado como si fuera su propiedad, como dueño. Tiene interés en cuidarlo
no en destruirlo. Así se comporta más como un administrador responsable, que piensa en el futuro, igual que un dueño cuida su empresa. En cambio, la democracia, los políticos no poseen el Estado, solo lo usan por un tiempo. Esto hace que tomen decisiones pensando en corto plazo, gastando mucho más dinero y no respetando la propiedad de los ciudadanos. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre la monarquía y la propiedad privada. Retomando la historia, iniciamos como en los orígenes feudales. En muchas sociedades feudales, la monarquía otorgaba tierras y propiedades a nobles a cambio de lealtad y servicio militar. También encontramos los derechos de propiedad, que eran las monarquías absolutas, en donde el rey o la reina tenían el control último sobre todas las tierras y propiedades. La propiedad privada era un privilegio que podía ser otorgado o revocado por el monarca. Luego de todo esto se generaron revoluciones y un cambio social, en donde con el surgimiento de las ideas democráticas y la revolución industrial, la relación entre la monarquía y la propiedad privada empezó a cambiar. Surgieron también monarquías constitucionales, en donde las monarquías constitucionales modernas, como las que existen en varios países europeos, hay una separación más clara entre el poder del monarca y los derechos de propiedad privada. En cuanto al impacto económico, las monarquías que han sabido adaptarse a las demandas modernas suelen favorecer un entorno donde se respeta la propiedad privada, lo que puede contribuir al crecimiento económico. Podemos decir que la relación entre la monarquía y la propiedad privada han evolucionado con el tiempo, influenciadas por los cambios sociales, políticos y económicos. La forma en que se gestionan estos aspectos pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de una sociedad. Para entender un poco más, vamos a analizar o a ver una línea de tiempo de la monarquía y la propiedad privada. Entonces iniciamos con la antigüedad, que era entre los años 3000 a.C. y 500 después de Cristo, en donde muchas civilizaciones antiguas como Egipto y Mesopotamia, la propiedad de la tierra estaba estrechamente vinculada a la monarquía y los reyes eran considerados representantes de los dioses y por lo tanto tenían el derecho divino de poseer y distribuir tierras. Nos encontramos con el feudalismo, que fue entre el siglo IX hasta el XV. En Europa durante la Edad Media surgió el sistema feudal. Los reyes otorgaban tierras a los feudos, a nobles a cambio de lealtad y servicio militar. La propiedad privada estaba limitada a la nobleza, mientras que los campesinos trabajaban esas tierras sin poseerlas. El Renacimiento del siglo XV al siglo XVII, con el Renacimiento y el auge del comercio empezaron a surgir nuevas clases sociales. La propiedad privada comenzó a ser vista como un derecho individual más que como un privilegio exclusivo de la nobleza. Sin embargo, las monarquías seguían controlando las grandes extensiones de tierra. Nos encontramos con una revolución industrial en el siglo XVIII al siglo XIX, con el cual trajo consigo una transformación económica. La propiedad privada se volvió fundamental para el desarrollo capitalista. Las monarquías comenzaron a perder poder frente a los movimientos que promovían derechos individuales de propiedad privada. Nos seguimos encontrando con más revoluciones en el siglo XVIII al XIX, que fue la Revolución Francesa de 1789. Fue un hito donde se cuestionó el derecho divino de los reyes sobre la propiedad. Se proclamó que todos los ciudadanos tenían derecho sobre su propiedad, marcando un cambio significativo en la relación entre la monarquía y la propiedad privada. Para el siglo XX, en muchos países, las monarquías constitucionales comenzaron a establecerse limitando el poder real sobre la propiedad. A su vez, las ideologías sociales promovieron la idea de que la propiedad debía ser colectiva en lugar de privada. Podemos encontrar ejemplos como España o Suecia, en donde se observa que aunque existe una protección robusta para la propiedad privada, las dinámicas del poder real son muy diferentes a las monarquías absolutas del pasado.
Para el contexto de Colombia, aunque no haya una monarquía en el sentido tradicional, se pueden hacer analogías interesantes sobre la relación entre el poder político y la propiedad privada, especialmente al considerar la historia colonial y los sistemas de poder que han influido en la distribución de la tierra y de los recursos. Para concluir sobre la relación entre la monarquía y la propiedad privada, podemos decir que las monarquías controlaban prácticamente todas las tierras y recursos, otorgando derechos de propiedad a nobles y vasallos. En cuanto al caso específico de Colombia, durante el periodo colonial, el territorio estaba bajo el control del Imperio Español. La corona otorgaba tierras a colonos y nobles. Los indígenas y campesinos carecían de derechos sobre la tierra que trabajaban, lo que refleja una relación muy desigual entre el poder monárquico y la propiedad. Con la independencia del siglo XIX, Colombia comenzó a redefinir su estructura social y política. La nueva república buscó establecer un marco legal que protegiera los derechos de propiedad privada, alejándose del modelo colonial. La Constitución de 1886, por ejemplo, consagró derechos fundamentales que incluían la propiedad privada como un derecho inviolable. A continuación podemos encontrar la biografía que utilizamos para la investigación de nuestro video. Y por supuesto, agradecer a cada uno de los que intervinieron para esta investigación. Muchas gracias. A nuestro profesor y tutor, el doctor Julián Bonilla, y en este caso la que le habla, la ponente Oliva Quintanilla Prada. También nuestros ponentes como Diana Carolina Ramos, Dayana Torres, André Felipe Rendón y Milena Mazo. Muchas gracias.